cordial genera su señal La Nación Radio. Siempre en el corazón del tachirense. Siempre, siempre, siempre lo dice Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Muy buenas tardes. Hoy estamos en la entrevista diferente. Le damos la bienvenida al licenciado Omar Medina Luzardo. Él, para quienes no lo conocen, él es licenciado en Comunicación Social y abogado. Y hoy vamos a estar hablando con él porque él acaba de hacer un trabajo académico titulado Protección Jurídica y Derechos Humanos en Pacientes con Alzheimer. Él está buscando la titulación en su maestría en Derechos Humanos en la Universidad Bolivariana de Venezuela y bueno, vamos a hablar con él de este tema porque me parece que es muy interesante. Bienvenido, amigo Omar. Muchísimas gracias a nuestra querida directora del Diario La Nación, Omaira Labrador, y por supuesto al único y mejor periódico que existe aquí en el Táchira, Diario de la Nación, lo dice siempre. Bueno, gracias, Omar. Y recordamos Extra Micrófonos, que usted también formó hace años parte de esta gran familia de Diario La Nación. Bueno, Omar, a mí me gustaría comenzar esta conversación hablando un poquito de este título, de esta tesis con la cual opta la maestría, Protección Jurídica y Derechos Humanos en Pacientes y Adultos Mayores con Alzheimer. ¿Qué significa este tema tan global? Correcto. En primer lugar, tenemos que entender una serie de circunstancias. Por ejemplo, en el caso de los derechos que le pertenecen a una persona y que realmente de manera civil no pueden ejecutarlos. Recordemos nosotros que tenemos derechos en vida y también tenemos derechos muertos, porque hay derechos post-mortem. En este caso hay una persona que está viva, pero que lamentablemente no tiene la condición suficiente, no es capaz, y judicialmente se califica como incapaz ante una autoridad de carácter civil, una actuación de ellos. Entonces, en vista de esa situación, observé a través de una serie de razonamientos y de trabajos, específicamente con un familiar muy personal, muy propio mío, viví esa experiencia. En consecuencia, pues me dediqué a estudiar detenidamente cuáles son los derechos que tienen los ancianos, cuáles son los derechos que se le han violado y de qué forma nosotros podemos rescatar la credibilidad sobre el derecho de esas personas. Aquí hay tres. Primero, derechos humanos. Segundo, pacientes y adultos mayores con un tema de salud como es el Alzheimer. Y la parte que usted vincula y que, bueno, hace un excelente trabajo porque creo que muchas personas lo desconocen, es la protección jurídica. ¿Cómo se engloban estos elementos? Es decir, ¿cómo hago yo para saber que un paciente adulto mayor o con una enfermedad como es el Alzheimer pueda tener esos derechos? Muy bien. En primer lugar, tenemos que entender que las personas que ya cumplen la norma de adultez tienen de 55 los hombres y las damas, y de 60 tienen los caballeros. Eso se llaman adultos mayores. Sí. Y en el caso de los enfermos de Alzheimer, pues se sienten total y absolutamente desprotegidos. Entonces hay como una correlación, ¿no? Porque el Alzheimer es producto del estado de vejez de la persona. Entonces encaja perfectamente el adulto normal con conocimiento y el otro adulto que es el paciente con carácter de su enfermedad de Alzheimer. Y hablábamos de esta entrevista de que todo se debe mirar, todo se debe analizar y estudiar desde las perspectivas de los derechos humanos. Así es. Y creo que esta es la base fundamental, ¿no? La base fundamental de este estudio que usted está finalizando, pero la base fundamental porque es eso, los derechos que todos tenemos. Y en este caso, Omar, los adultos tienen derechos, pero a veces ni los familiares saben. Ellos ya no, porque ya pueden estar muy ancianos y pueden tener con una patología como es el Alzheimer.
Así es. Nosotros tenemos que empezar por el principio de la norma de la ley, y lo dice claramente en el artículo 19, ¿verdad? Que el Estado está en la obligación de la protección del adulto mayor, empezando por ahí, que es un derecho que ellos tienen como derechos humanos. Y en segundo lugar tenemos también el Código de Procedimiento Civil en el artículo 284 y 285, donde existe la responsabilidad familiar y del Estado, que deben cumplir con un paciente de Alzheimer, en este caso incapaz civilmente, para poder ejecutar su vida normal. Entonces, basándonos en los principios de ley, nosotros tenemos que entender de que el Estado también forma parte irremediable, imprescindible, de la protección que tienen esas personas con estado de demencia senil, y los otros que son adultos mayores, pero que también tienen ese derecho y la obligación del Estado en protegerles esos derechos. Y son los dos aspectos que en todo sentido en la educación también tiene, por supuesto, una parte rectora el Estado, pero la otra la familia. Entonces aquí vemos con los pacientes y con un adulto mayor, porque es muy importante saber que las personas adultas, como usted ya lo dijo, comienzan a tener ciertas necesidades. Ya empiezan a tener problemas de salud, pero si es con Alzheimer, creo que se complica la situación. ¿Es así? Problemas más graves. ¿Por qué? En la actualidad existen una gran cantidad de personas que poseen esta enfermedad. Los familiares o las personas descendientes, ascendientes, que le corresponde por ley la protección, la alimentación, una gran cantidad de puntos que abarca ese estado crítico de esa persona, hacen uso y abuso de las propiedades de esa persona. En consecuencia, ¿verdad? Como ellos están en un estado que no tienen civilmente la propiedad de ejecutarse como civil, ellos hacen uso y abuso de la propiedad de esa persona. Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación les permite a las personas que están conscientes, en este caso los familiares, de hacer uso y abuso de la condición de esos pacientes. Y ahora nos vamos aquí al estado Táchira, el estado donde vivimos, el estado donde usted trabaja y ejerce. ¿Se le han presentado casos de este tipo, Omar, donde usted haya tenido que actuar para un paciente, para darle protección jurídica? Que es en este caso, me gustaría que nos comentara, porque eso es muy importante que los que nos escuchan sepan que sí hay una protección. Claro. En el año 2019, por cierto, que nuestra colega Nancy Porras. Nos hizo un trabajo, o me hizo un trabajo, aquí está, dice: brindan ayuda a adulto mayor en abandono en Rincón del Terminal. Yo para ese momento me estaba jubilando del IU como profesor, y me tocaba que pasar todos los días por ahí. Y resulta que en un momento yo vi a un señor en un rincón, por supuesto en unas condiciones deplorables. Y lo vi muy repetidamente, y a principio pues yo lo que le podía ofrecer era un café, alguna cuestión de estas, así como para paliar el momento. Pero enseguidamente que iba de manera regular allá al IUT, lo veía constantemente. Ya llegó un momento que como a la semana yo veía al señor y él ya no podía hablar. Más deteriorado. Inmediatamente me dirigí allá al centro del terminal para poder hablar y participar esa situación, porque a la hora del té, a quien le corresponde, ¿verdad?, es precisamente al encargado del terminal, porque está dentro de las instalaciones del terminal. Me fui a Defensoría, fui a buscar un fiscal del Ministerio Público, y en conjunto trabajamos y el señor fue rescatado. Inmediatamente llegó la patrulla, llegó la ambulancia, llegaron los cuerpos de seguridad, lo llevaron al hospital central, y el médico que le atendió, porque yo le hice seguimiento al caso, me dijo: mire señor, si usted o la gente no trae a este señor para acá, máximo le dábamos 3 horas para que él pudiera, o sea, un deceso terrible. Y en ese caso, Omar, aparte de esa parte humana que usted veía, que usted pasaba y lo veía, y no se hizo la vista gorda, sino que actuó, también se argumentó con la parte jurídica, ¿verdad? Por supuesto. Para Indudablemente que sí, porque en todo caso, vuelvo y repito, una persona que sea incapaz civilmente
no quiere decir que pierda en ningún momento sus derechos. Entonces, ¿qué ocurre? El Estado es responsable. Los familiares son responsables directos. El problema está en el tránsito que corresponde a un procedimiento de carácter judicial, porque eso no es nada fácil. No. Una interdicción judicial, que es para que una persona pueda tomar la parte civil que le corresponde a ese anciano, es un procedimiento por lo menos de 3 años. Cosa que nosotros, pues, como abogados, exigimos la celeridad del proceso, el entendimiento de que es una persona que es incapaz desde el punto de vista civil, y logramos pues que se haya una persona que se encargue precisamente de esa. Y en este caso, Omar, yo saco mis conclusiones. No actuaron contra una persona, más bien actuó el Estado. Y en este caso usted como abogado y como persona actuó para él, para ayudarlo. Ahorita vamos a hacer la primera pausa y venimos y hablamos. ¿Y qué pasa cuando es al contrario? Cuando es la familia la que no actúa. O sea, ni el Estado tampoco. Y entonces la persona está abandonada, porque él, si bien es cierto, está abandonado por la familia, no sabemos si tiene o no tiene, puede tener, puede no tener, tuvo la ayuda del Estado, porque actuaron, fue al hospital, actuó la fiscalía, actuó usted como abogado, pero ¿qué pasa con el otro caso cuando es la propia familia que se quiere abusar de los bienes y sobre todo no ayudarlos? Así es. Bueno, vamos a la primera pausa y ya regresamos. Continuamos con la entrevista diferente. Hoy estamos hablando con Omar Medina Luzardo. Él, como ya lo identifiqué, él es abogado, está optando a la maestría, al título de maestría en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando sobre su proyecto de grado y también es comunicador social. Omar, veníamos hablando de cuando actúa el Estado, cuando actúan personas a favor de un paciente o un adulto mayor que esté abandonado. Pero ¿cuáles son los procedimientos legales si, por ejemplo, yo conozco a alguna persona que esté enferma, un adulto mayor o que tenga Alzheimer y vea que más bien la familia, aparte de no verlos todos, la familia, sino siempre le dejan el trabajo a uno solo, quieren abusar de ellos valiéndose de que no está bien, de que no está en total conocimiento por los bienes que tiene? Bueno, eso es un caso quizás muy común, más aquí en el Táchira, donde yo he podido observar y me han mostrado pues una gran cantidad de casos de ese tipo. Sí. El problema estriba y está en que precisamente el grupo familiar hay una disociación total entre los mismos hermanos, y a quien le corresponde el cuidado de manera directa y legal es precisamente a los hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que deja solamente al papá, que es el que está, o a la mamá, que es el que tiene su estado mental en deterioro, lo deja con una sola persona y esa persona es la que se encarga precisamente de movilizar todo, pero no tiene permiso judicial, es decir, no está autorizado para que él proceda y actúe. Mientras que si se hace una cuestión de carácter judicial, le permite a esa persona hacer la representación jurídica en cualquier organismo del Estado. ¿Y cómo actúa el Poder Judicial, vale decir, los jueces, cuando uno lleva un caso de estos? Mire, ahí hay unos jueces aquí en el Táchira, tengo que decirlo. Claro, el Táchira. Ajá. Es de esa forma y es de esa manera, que tienen mucha consideración
cuando llega una persona de la tercera edad. En el caso aproximadamente de 6 meses atrás, observé cuando venía de tribunales, siempre Sí. paso por la Plaza Bolívar, y vi un señor como 15 días consecutivos en un estado también decadente de deterioro. Le presenté un escrito al defensor del pueblo, comisionaron a una colega de allá, de la Defensoría del Pueblo, y en 8 días ya estaba recluido en un centro de reclusión para ancianos. Entonces, yo lo que digo es que ¿por qué nosotros tenemos que interactuar de esa forma? Si es una responsabilidad que corresponde en primer lugar y en primera instancia a los familiares. Sí. Y en segundo lugar, el apoyo que debe brindar el Estado venezolano a este tipo de personas. Pues. ¿Y a qué organismo puedo acudir en primera instancia? ¿Cuál es esos pasos, esa escalera que uno debe transitar si conoce un caso como el que estamos comentando? Indudablemente que a la Defensoría del Pueblo. Es el primero. Allá hay una colega que está especializada precisamente en problemas de las personas de la tercera edad, más aún cuando tienen un estado de enajenación mental muy pronunciado, muy arraigado. En este caso vendría siendo aquellas personas que están en deterioro general, de habitacional, sí, de comida, los viejitos que se encuentran en la calle, los muchachos que también se encuentran en la calle, que no vendrían a formar parte en este caso de la maestría, porque resulta que ya ellos son jóvenes, sí, forman parte de otra circunstancia, de otra situación. Y hablando de jóvenes, ¿usted ha conocido algún caso de un joven, pero que por supuesto no es adulto mayor, pero que tenga Alzheimer? Sí, hace aproximadamente unos 7, 8, 9 años atrás, me llamaron unos colegas y me habían indicado que si había la posibilidad de que una persona joven pudiera padecer de esa enfermedad tan terrible como es el Alzheimer. Yo le dije que no. Entonces ellos me invitaron hasta San Antonio del estado Táchira y resulta que había un muchacho de 24 años ya con el principio del Alzheimer. Es decir, que el Alzheimer no solamente se le da en deterioro cognitivo, sí, a los adultos mayores, sino que aparecen, claro, es un caso muy raro en muchos casos, pero sí lo existe. ¿Y se actuaría de la misma forma? O sea, ¿lo amparan el mismo código, las mismas leyes? Por supuesto que sí. El hecho solamente de que una persona tenga enajenación mental, independientemente de la edad, la ley lo tiene que proteger. Un niño, por decir algo, que no tiene la suficientemente capacidad mental para discernir, para tener algún tipo de actuación y que se le pruebe, porque esto es un procedimiento, esto no porque yo diga que Pedro, María o José estén con esta situación, no, esto hay que probarlo y para poderlo probar hay que ir a donde un neurólogo y el neurólogo es el que determina la lesión cerebral, que es una gran cantidad de infartos cerebrales que se producen por falta de muchas cosas, alimentación, oxigenación, etcétera, etcétera, y ahí es donde se determina. Y el psiquiatra viene siendo referido a través del neurólogo. Sí, todo lo que tenga que ver con problemas de salud y mentales tiene que ir referenciado por un especialista neurólogo y a veces acompañado de un psicólogo clínico. Y Omar, ¿y cuáles son las leyes que se tienen para hacer toda esta fundamentación? O sea, ¿cuáles leyes protegen a un adulto mayor y a un paciente con Alzheimer? Bueno, yo en primer lugar o cualquier abogado debe basarse fundamentalmente en la Constitución. Y aquí muy claramente lo dice, que en el artículo número 80, ¿verdad?, la prioridad se le va a dar a los ancianos y a las ancianas. Si partimos de este principio, vamos dentro de la misma Constitución y el artículo número 19, aparece también que la atención hacia una persona de este tipo debe ser prioritaria. Es decir, yo particularmente le haría valer unos derechos a esas personas como supra. Porque un niño tiene un derecho que también es de carácter supra y un anciano también tiene derecho a obtener esa calificación dentro de un procedimiento judicial. Pues. El niño porque es niño y el anciano porque es anciano. Pues. Si bien es cierto que no estamos hablando de derecho constitucional, ¿usted piensa que estas leyes en verdad protegen al adulto mayor y a los pacientes con Alzheimer o hiciera falta más leyes más severas?
Bueno, mire, nosotros tenemos aquí en Venezuela una ley que se llama Ley de Servicio Social. Esa Sí. ley de servicio social está específicamente dedicada para los ancianos. El problema está que muchas veces, como no representa una entrada quizás económica para un abogado, pues no se le da tanta determinación. No se le da, sí. Y la mayoría de la gente no lo conoce. Pero vuelvo y repito, aquí en el estado Táchira, debo decirlo con toda la propiedad, que todos los tribunales de carácter civil que lleguen cualquier caso de una persona adulta o mayor, ¿verdad? Siempre se le da un trato de carácter especial como se lo merece y como debe ser. Sí, bueno, Omar, usted, como lo he dicho desde el principio, está optando al título de la maestría en la Universidad Bolivariana de Venezuela y el trabajo final es protección jurídica y derechos humanos con pacientes y adultos mayores y pacientes con Alzheimer. No lo voy a poner a que me diga las conclusiones, pero qué gran conclusión tiene de este tema, que además me parece importante, es inédito, porque muchas veces no nos ponemos a pensar un poquito en los derechos humanos que todos tenemos y los que tiene en este caso un adulto mayor y un paciente. Sí, en primer lugar, la parte técnica, la parte científica, me terminaron de aseverar lo que yo quería con este tipo de trabajo. Sí. Y en segundo lugar, entender y hacerles entender a todo el mundo que la ley está por encima de cualquier apetencia de carácter personal y que los adultos mayores, ¿verdad?, después de los 55 y de los 60 años, como lo establece la ley, ¿verdad?, deben tener una atención supra-especial, más aún cuando hay una persona con un tipo de demencia senil y de enajenación mental. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo sabemos, pero no lo aplicamos. Entonces, yo creo que es muy importante, inclusive, participarle, indicarle al Estado venezolano que le brinden un poquito más de atención a lo que significan los problemas que tienen los adultos mayores, porque el adulto mayor ya cumplió. Entonces, como él ya cumplió, nosotros y la patria tenemos que retribuirle a esa persona todos sus años de trayectoria, todos sus años de trabajo, toda su cantidad de actividades que hicieron para bien de nosotros mismos. Sí. Pues pareciera a veces uno ve en los hechos, en personas abandonadas primero pues por su núcleo familiar o solas. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene hijos, no tiene esposo o no tiene sobrinos, Omar? Muy bien. Y tiene un bien, tiene una casa. Excelente pregunta. Sí. El hecho de que usted no tenga hijos no quiere decir que usted tiene desprotección familiar. Pasa a ser, ¿verdad?, el derecho de la protección a los que le suben, es decir, a los ascendentes y también a los descendentes de esa misma comunidad familiar. Lo que quiero decir que si no tienen hermanos, también puede servir una hermana, puede servir un hermano, pueden servir también unos sobrinos, ¿verdad?, en condición de cuidador de esa persona. Pero el derecho nunca se va a perder en esa siempre lo va a tener. Siempre va a existir por ascendencia o por descendencia. Lo importante es conocerlo y que, bueno, las personas a veces quieren, el que tiene, y de eso hay muchos memes y muchos chistes y ahora en las redes sociales, ¿no? El que tiene bienes, tiene quien lo cuide. El que no tiene, está solo. ¿Es así en la práctica? Qué lamentable. Sí. Muy lamentable. Pero para eso es que estamos nosotros. Claro. Y para eso es que están inclusive nuestras fundaciones. Por ejemplo, como en el caso de la fundación que mi señora madre formó. Aquí hay una fundación, y esta es una fundación de protección jurídica específica, y esto se ha aplicado. Y si no tienen, por ejemplo, una persona los recursos suficientes, no deben preocuparse por eso. En primer lugar, las fundaciones son total y absolutamente gratuitas. Y en segundo lugar, ¿verdad? No, yo diría que en primer lugar mejor. Está la Defensoría del Pueblo, que tiene sus abogados, y está precisamente cada uno de ellos que debe responder por situaciones que le puedan suceder a ellos. Entonces hay que acudir a las dos vías, o a la vía privada
o a la vía pública, que vendría siendo en este caso la Defensoría del Pueblo. Sí, bueno, Omar, usted es muy optimista en la aplicación, en la aplicación del derecho y en la aplicación de las leyes para estas personas. Creo que, y este es un poco el leitmotiv de esta entrevista, ¿no? Que las personas sepan, que tienen derecho a proteger, que las personas se armen de paciencia y puedan ir a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía o a tribunales. Claro. Creo yo que y en todo caso mi persona, yo soy una usted. persona sumamente abierta y estos situaciones deben indudablemente ser atendidos con prioridad, Sí. desde todo punto de vista. Sí, bueno, de verdad que me ha parecido un tema, voy a decirlo como el nombre de esta entrevista, diferente, es un tema diferente, el cual no solemos, en mi caso particular, el tema jurídico no lo trato mucho, pero me ha gustado, el de los derechos humanos sí. Lo felicito por este título que va a obtener, que yo sé que lo va a obtener con muy buena, ya está en la etapa de presentación, y por todos los avances en el derecho. De verdad le doy las gracias por haber estado en La Nación Radio, por habernos ilustrado jurídicamente, como lo vuelvo a decir, de una temática desconocida para muchos. No, gracias a usted, ciudadana directora, que aparte de ser grandes amigos cuando estábamos estudiando comunicación social, hoy me siento orgulloso de que el primer rotativo aquí del Estado Táchira sea dirigido por usted, la primera mujer que dirige Diario de la Nación. Muchísimas gracias a ti, a todo el personal, a los amigos aquí de la radio, de Diario de la Nación, y por supuesto sin olvidar a dos personas que para mí formaron parte de mi vida profesional, como fue don Rafael Cortés y doña Gloria Cortés, Niño de Cortés. Bueno, muchísimas gracias. Y siempre además es recordado aquí, Omar, siempre cuando estamos recordando a las personas que han trabajado, cuando hablamos de Pirulín, el suplemento siempre hemos recordado. Me inicié en periodismo. Exacto, que Omar y además los días que pasábamos aquí en las redacciones, las tardes, haciendo, bueno, eran otros momentos y otras formas de hacer también periodismo. Gracias y bueno, seguramente habrá tiempo para hablar de muchos otros temas en la entrevista diferente y en otros espacios. También le damos las gracias a nuestro operador que está ahí calladito, pero que siempre está muy presto, a César, también, ¿no? Sí, y además pronto colega. Bueno, gracias.